Buenas tardes, amigos. Hace un par de días, el día jueves, hace 3 días, el Tribunal Constitucional sacó una sentencia inconstitucional, porque esta sentencia dispuso suspender una medida cautelar en un proceso de amparo, cosa que es inconstitucional porque la misma Constitución señala que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes a la Constitución, causas pendientes ante el Poder Judicial. Entonces, esto constituye de sí una infracción constitucional, porque el TC está resolviendo el contra del texto expreso de la Constitución. Y por esto en su momento pueden ser sancionados, no por este Congreso, obviamente, pero sí por el Congreso posterior. Inclusive hasta estarían prevaricando, ¿no? Porque estarían resolviendo en contra del texto expreso de la ley. Pero ¿por qué se da esa situación sui generis en el país, en la judicatura del Tribunal Constitucional? Porque la Junta Nacional de Justicia estaba a punto de resolver un proceso de destitución, porque la ponente, Inés Tello, había recomendado la destitución de Patricia Benavides por haber removido a la fiscal que investigaba a su hermana, acusada de pagar, hoy día nos enteramos por la República, que habría liberado 41 narcotraficantes. La gran mayoría de estos presumibles habrían pagado a la sala, a la integridad de la sala, los 3 vocales. Entonces, ni bien entró Benavides, la sacó, puso a un fiscal dispuesto por ella, que respondía a ella, pasaron unos meses, solicitó el sobreseimiento al juez supremo Checli, al final no se dictó el acto de sobreseimiento, se indicó que el fiscal se le dio un plazo adicional para que siguiera investigando el tema. Pero el objetivo era ese, que su hermana saliera libre de polvo y paja. Las Benavides, por las Benavides, son 3, todas viven del Estado, porque 2 son jueces y una fiscal. Curiosamente dicen los caviares que maman del Estado, pues esta señora toda su vida vivió del Estado. Eso no es malo, simplemente lo digo por el argumento, ¿no? Para estigmatizar a los supuestos caviares, que hasta ahorita no sé quiénes son, ¿no? Pero el meollo del asunto, ¿cuál es? El meollo del asunto es un pacto corrupto, inmunidad. Hay muchos congresistas que están siendo investigados por mochasueldo, por peculado, por aprovecharse del cargo de congresista, por el último que utiliza la plata del Congreso, lo viene del Congreso para hacer un partido, en fin. Unos impresentables, la gran mayoría. Más de 40, creo, si no son 50. Entonces, ellos ya habían negociado, incluido su presidente, Balcázar Zelada, de Perú Libre, por haberse supuestamente apropiado de fondo del Colegio de Abogados de Lambayeque. ¿No? El señor Alejandro Soto, que no habla, también haber negociado con la Fiscal de la Nación para que la archiven en su famosa fábrica de troles. Esa gente es la que gobierna hoy en día. Entonces, esa gente con Benavides había llegado a un pacto de impunidad. Yo te apoyo en destituir a la Junta Nacional de Justicia para que no te cesen, para que no te destituyan, y tú nos absuelves, nos libras de polvo y paja de estas investigaciones fiscales. Ese era el acuerdo. Recordarán ustedes que este Congreso ingresó en julio del 2021. Nunca tocaron a la Junta Nacional de Justicia. Pero cuando se dan las investigaciones a Benavides, comienza la cacería de la Junta Nacional de Justicia, que es básicamente el año pasado. O sea, 2 años después, nunca la tocaron ni les interesó mucho. La tocaron y buscaron eliminar a la Junta. Poner una Junta que respondiera a sus pedidos, que fuera sumisa a ellos como lo es el actual Tribunal Constitucional, cuyos miembros, no todos, pero por lo menos 5, son sumisos al poder político que le dieron chamba. Hablemos la cosa con lo que le dieron chamba. No eran muy conocidos en los estamentos legales o doctrinarios, pero le dieron una chamba más de 40,000 soles. Entonces, este pacto corrupto lo que busca es establecer un Estado corrupto. Es un Estado donde la impunidad reine. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, llámese el APRA, el fujimorismo, la derecha más radical,
Piensa que ha habido un grupúsculo, según ellos, que ellos denominan caviares, izquierdistas, dentro del aparato fiscal y judicial, que han procesado a sus líderes por corrupción, ¿no? Llámese a García, a Keiko Fujimori, ¿no? Por corrupción. Entonces, este grupúsculo caviar es que le ha manejado la fiscalía. Bueno, si ese grupúsculo caviar existe y ha buscado que se sancione a presidentes o funcionarios corruptos, pues me declaro caviar, ¿no? Abiertamente. Entonces, en este impacto de impunidad juegan la señora Pacheco Serga, Ochoa Cárdiz, y otros impresentables, ¿no? En el ámbito del derecho, y han sacado esta cautelar. No, perdón, han dejado, suspendió los efectos, pero se ponen de cosadito también, ¿eh? Mientras la Corte Suprema no resuelva la apelación. Nunca en este país, en la historia jurídica, pasó eso. Nunca. Que un tribunal constitucional suspenda los efectos. Ese proceso puede llegar a verse en el Tribunal Constitucional si es que las sentencias, ¿no? Mediante recurso agravado constitucional, si es que las sentencias son desestimatorias del derecho peticionado. En este caso, un debido procedimiento que han pedido los dos magistrados o los miembros, perdón, de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Obviamente ahí se violó el principio de legalidad y taxatividad. No deben estar sujetos a juicio político un órgano que no es político. No. Sí el derecho de antejuicio, pero no a juicio político. Eso lo explicaremos en otra oportunidad. La diferencia entre antejuicio político y juicio político. Entonces, a rajatabla, con la premura, porque su presidente, que no recuerdo su nombre ahorita porque no es tan conocido en el ámbito jurídico, su presidente habían por ahí filtrado una información colaboradora eficaz que por el fiscal Guamán buscaron apoyar a Benavides y aparentemente había habido un compromiso. Eso desde el primer momento debió manifestar su inhibición. Desde el primer momento. Ya llegará cuando vuelva a la democracia. Tendrá que ser juzgado y sancionado como corresponda. Pero en este pacto mafioso hay varios componentes. Congreso, Benavides, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y esperemos que no el Poder Judicial. Que haga respetar sus fueros. Porque es una afrenta jurídica lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Y uno se puede meter mientras el proceso esté en trámite. Su instancia, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, es cuando se va en recurso de agravio constitucional, nada más. Pero se han metido porque hay institucionales justo en el momento cuando se va a resolver la institución de Benavides y su hermana, la salvo. Señores del tribunal, se lo digo en su pepa, señores del Tribunal Constitucional, Gutiérrez Tixen, Ochoa Cárdiz, oiga, que ellos lo hayan nombrado a ustedes, no significa que ustedes sean sumisos con ellos. Ustedes tienen que responder a la Constitución y a la ley, no a quien les dio trabajo. Y se lo digo con el mayor de los respetos, ¿no? Y hay otro gobierno, debe pensar ya en reformar este tema, inclusive ver la posibilidad o que desaparezca el Tribunal Constitucional porque tiene un contenido político, porque es nombrado por políticos, y sea una sala de la Corte Suprema la que resuelva la constitucionalidad de las normas, por ejemplo, ¿no? Y todas las otras competencias del tribunal, porque es un órgano político. El Tribunal Constitucional ya no es un órgano jurídico, es un órgano político. Yo soy abogado, pero cuando los abogados dejamos de lado los principios que nos enseñaron, los principios generales del derecho, la doctrina, la ley, y tomamos posiciones políticas, como ejemplo Urbiola o Blume, entonces ya nos volvemos en activistas políticos y dejamos de ser juristas o dejamos de ser hombres de leyes, ¿no? Yo no sé si Urbiola, que fue diputado por el Fredemo allá por los 90, ¿no? Y fue allegado a Mario Vargas Llosa. No sé si Mario Vargas Llosa estará de acuerdo con que él apoye lo que está apoyando, ¿no? A mí me daría vergüenza.
decir aplaudo, está bien lo que ha hecho el TC, ha puesto... No, señores, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestra juventud? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros niños? ¿No? Que la corrupción prima, que el interés particular, que salvarme a pesar de que he cometido delitos. El mensaje es muy malo. Se ha rebajado la calificación por estas empresas calificadoras, ¿no? De riesgo. ¿No? ¿Qué significa? Pues que endeudarnos quizás a mayores tasas de interés, ¿no? Se ha sacado al presidente del Consejo Fiscal porque él se lo ha pedido, Porqui, ¿no? Porque Porqui responsablemente pretende inundar a Lima con miles de millones de dólares que no va a pagar él, por supuesto, ¿no? Por su incapacidad en gestionar los recursos públicos de Lima. Entonces, aquí esta decisión es aberrante. Y señores, si nosotros no ponemos las bromas en remojo, el Perú va camino a convertirse en un estado corrupto. A niveles del África subsahariana. Si no se hace nada, si no tenemos hombres valientes que hagan respetar la Constitución y las leyes. Estamos advertidos, señores, porque mañana más tarde nos puede tocar a nosotros. Buenas tardes.